Hola chicos de Didáctica, buenas noches. Bueno, lo prometido es deuda, va a llegar un poquitito tarde, perdón, pero hoy me pude organizar con mis hijos para poder armarles esto a ustedes y quedarme tranquila de que ya había cumplido con lo que me pedían. Bueno, bloque 4, evaluación. Voy a hacer un pantallazo general de los autores, algunas cuestiones que me parece que son importantes para que ustedes focalicen y que podamos pensar en segundo lugar cómo va a aparecer este bloque en el final, porque bueno, evidentemente ha sido el bloque el que hemos podido abordar con menos profundidad. Bueno, en primer lugar, por ahí esto no es necesario, pero un poco para repasar. Evaluar para aprender, el texto de Anijovic. Yo les había propuesto que lo aborden en primer lugar. Es un texto un poquito más así como frío, pero clarísimo sobre lo que supone la evaluación. Vamos a empezar por acá, yo me lo puse en orden. Después vamos a abordar el texto de Reduvolution, de Acaso, que en el último encuentro lo charlamos, pero de nuevo digo para dar un pantallazo. Yo lo leería en este orden, va a venir a fortalecer un poquito a Anijovic. Bueno, este es el tan ansiado de Carlino, que lo dejé hoy en Kiosco 5. Dejé el capítulo 3 y me lo va a mandar Marina para pasárselos también por mail, pero bueno, ustedes ya saben, por favor, de hacer las fotocopias ahí. Este lo podrían leer en tercer lugar. Y en cuarto lugar, que para mí, es un texto que he descubierto este año, los chicos de la práctica de tercero lo han valorado enormemente y es un texto al que vamos a volver en la práctica de tercero, el texto de Ontoria, del cual ustedes tienen el capítulo 7, pero el libro es una joya, para que piensen en tenerlo. Bueno, acá me los agrupé para ir por orden. Bueno, vamos al de Anijovic en primer lugar. Para chequear, ustedes en el programa tienen capítulo 2, 3 y 5, pero yo les agregué, no sé si se acuerdan, el capítulo 1 en la última conversación de Zoom. Si no se acuerdan, arrancamos por ahí, agregar el capítulo 1. El capítulo 1 se llama El círculo virtuoso de la retroalimentación. Sería muy interesante que en la exposición empiecen por los títulos, ¿no? Los títulos de los autores que van a leer no están elegidos al azar y es interesante suponer, predecir por qué los pensaron de esa manera. El capítulo 2, develando los criterios de evaluación. Ahí podríamos buscar la etimología de develar, sacar el velo, pero bueno, búsquenla. El capítulo 3, las contribuciones de la autoevaluación y la evaluación entre pares. Bueno, ustedes un poco en este capítulo lo van a ver así representado, con sugerencias muy técnicas, estrategias, pero ustedes lo vivenciaron a participar de los coloquios e hicieron una evaluación entre pares, porque después, yo conté un poquitito, no lo que habían dicho, pero sí las percepciones que habían tenido, cómo se habían sentido y la importancia de que ustedes hayan participado. Entonces hubo una evaluación entre pares, un poco para pensar eso como posibilidad de cruce en el aula, un grupo que mire a otro, que cuente lo que le pareció, que le haga una devolución. Ahí ya vivenciaron un poquito a Anijovic. Y el capítulo 5, consignas claras, el valor de la palabra escrita, que es, un capítulo que dentro de la evaluación nos viene a recordar todo lo que hemos visto sobre consigna académica, consigna de escritura creativa, si bien Anijovic se focaliza un poco más en la académica. Pero lo importante de este capítulo es que ella pone el ojo en la consigna y en cómo la consigna es un eje fundamental para que los docentes diseñen evaluaciones pensadas en el aprendizaje o desde la estimulación del aprendizaje y no solamente desde, no me voy a tocar acá porque voy a hacer lío, desde la calificación. Así que un poco este es el planteo general. De fondo escuchan Los Ángeles Azules, que son un grupo de cumbia mexicana que me encanta, un estilo así a los santafesinos, los Palmeras, pero mexicano, a mí me encanta México. Y si quieren así ponerse un cumbierón para generar endorfina, así pim pim bien arriba, antes de estudiar o de leer, háganlo. Yo lo estoy haciendo como ejercicio para mejorar la concentración. Ustedes dicen, no me gusta la cumbia, me gusta el rock, acá hay algunos medio rock and rolleros. Dense la oportunidad de escuchar cumbia antes de estudiar y van a ver, después me cuentan. Bueno, voy a lo nuestro. El círculo virtuoso de la retroalimentación, el capítulo 1. Básicamente Anijovic lo que hace es fundamentar por qué es virtuoso pensar la evaluación en formato de ida y vuelta, ¿no? Por eso les digo, piensen un poquito
lo que significa la palabra círculo, la palabra retroalimentación. En un círculo no hay un punto de inicio ni de cierre, sino nosotros, bueno, tiramos como así como la punta de un ovillo en clase, pero digo, es la idea de movimiento, vamos y venimos, y en ese ir y venir nos retroalimentamos. Acá el título es muy significativo del contenido. Empieza con un registro, un etnográfico, contando lo que pasa en la evaluación desde el punto de vista emocional y afectivo. Y desde ahí empieza a Anijovic a plantear el valor que tiene retroalimentarse. Bueno, en la página 24 va a sentar 3 criterios básicos por los cuales la retroalimentación es importante, y lo sostiene a lo largo del resto de los capítulos, ¿no? Ella va a decir, permite comprender los modos de aprender, y por favor con esto vayan a su vivencia en la materia. Permite valorar los procesos y los resultados, pero no solo los resultados, como sucede en una evaluación tradicional, donde chicos miran la nota, 7, listo, 10, listo, bueno. Y por supuesto permite autorregular el aprendizaje, es decir, que el alumno se pregunte qué cuestiones tiene que mejorar, que vea qué aprendizajes nuevos realizó, cómo puede perfilar de una manera más creativa una próxima situación de evaluación, bueno, etcétera. Pero esto se produce cuando la evaluación, que significa, como les decía en ese encuentro de Zoom, es mirar y poner valor, o poner valor desde el exterior, que generalmente en un sistema tradicional asimétrico, el que pone valor, de hecho evaluación viene de valor, el que pone valor es el docente. Bueno, Anijovic nos está invitando a pensar la evaluación de una manera más cooperativa, grupal, salida de los términos de una evaluación tradicional, tajante, donde solo hay calificación, desde luego al decir esto estoy cruzando con acaso, sino la evaluación pensada como una parte del todo, y en ese todo estamos docentes y alumnos. Y acaso va un poquito más allá y dice, ¿y por qué no los docentes ser evaluados también? Darles la posibilidad a nuestros alumnos de que ellos nos cuenten cómo se sienten con sus procesos y demás, que nos propongan a nosotros dar un tema, bueno, nada, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, en este primer capítulo de Anijovic hay un cruce total con acaso, pero, concepto fundamental, ¿qué significa la retroalimentación? Y por supuesto qué valores tiene, ¿no? Desde el punto de vista del aprendizaje. Y otra cuestión que me parece muy importante, página 26 para destacar, es lo que a futuro, lo que las investigaciones demuestran que ha posibilitado el trabajo de evaluación por retroalimentación, que es básicamente, digo, esto de que los alumnos logren procesos de autonomía, puedan resolver procesos. Pongo el caso del coloquio como un ejemplo, ¿no? Los chicos van a volver en el final sobre la problemática de ese coloquio, a hacerla crecer, a puntualizarla, a mejorarla, a darle una vuelta de tuerca. Entonces ahí, digo, tienen la segunda vuelta para volver a pensarse. Y bueno, también algo que a mí me parece fundamental, los invito a leer el recuadro, ¿no? Porque ella habla de que todas estas cuestiones hacen a la autonomía cognitiva. Yo muchas veces les he hablado de que la escuela es parte de la vida, si no la vida misma. Y bueno, y que nosotros, digo, formamos alumnos que salen muchas veces carentes de posibilidades, de habilidades lingüísticas para defenderse en un estudio superior, para hablar, para proponer su opinión, para proponer su conocimiento. Entonces, digo, Anijovic dice acá algo muy importante, y es que este tipo de proceso evaluatorio donde se trabaja de forma cooperativa y retroalimentativa permite al alumno generar el traslado de los saberes a otros contextos, ¿no? Entonces digo, estas habilidades que adquirí, que yo me haya sentido parte de un proceso, que se haya pedido mi opinión, que yo pueda mirarme y contar qué aprendo, pero qué me falta también, es fundamental para un futuro ciudadano. Entonces salgo del marco, ¿no? De eso que hablábamos del marco teórico alguna vez, lo saco del marco y les permito tener una mirada muy amplia. Así que bueno, los invito a leer el capítulo 1, y yo diría que el capítulo 1 sería una buena introducción, una buena presentación para Anijovic. Ustedes ya saben el caminito, presento al autor, quién es el autor, a qué se dedica, desde qué enfoque
está planteando el marco teórico sobre evaluación, todas cuestiones que ustedes deberían revisar con cada autor que van a presentar, cuáles son sus propuestas teóricas, sería lo segundo, que ustedes puedan armar un recorrido teórico pipí cucú, porque yo quiero que sepan a Nijovic, pero a la vez ese recorrido teórico, poder ejemplificarlo, poder relacionarlo con la experiencia de cursada, poder hablar de sus propias vivencias o de cómo vivenciaron ese recorrido teórico. Porque bueno, si se los doy es porque quiero ser coherente con las prácticas que hemos tenido lo máximo posible. No quiero decir que hayamos hecho todo, pero bueno, que hayamos hecho. En la página 27 hace un resumen de cuáles son las contribuciones de la retroalimentación, es fundamental, eso las enumera. Y bueno, y después hace así como una relación entre, en la página 29, cómo, favorece al alumno y cómo favorece al docente. Digo, ahí, ay. Quiero que miren. Bueno, y después lo que va a hacer en lo que, sigue, es plantearle en el capítulo 1, ¿no? Ciertas tareas que son posibles pensar en el aula a partir de la retroalimentación. Esto ella lo va a seguir trabajando en el capítulo 3, cuando habla y les cuenta cuáles son los dispositivos. O sea, cuando digo dispositivos me refiero a los textos, ¿no?, que nos permiten registrar lo que es una evaluación en proceso auténtica, ¿no? ¿Se acuerdan que ella avanza un poquito desde la idea de formativa auténtica? Y que los alumnos puedan ir registrando ese proceso de mirarse, y el docente de mirar y mirarse y ser mirado también. Entonces, por ejemplo, les habla de los protocolos, de organizar una agenda de trabajo donde los chicos tengan ahí como un cronograma, el trabajo con los comentarios. Les habla, por ejemplo, les da diferentes ejemplos de protocolos por pirámides. Nosotros vimos el protocolo de escritura. Entonces ahí la idea es que ustedes puedan ejemplificar, ¿no?, qué tareas propone en el capítulo 1 Nijovic para pensar la evaluación por retroalimentación. Bueno, ya entrados en el capítulo 2, la idea clave es la de criterios de evaluación. Entonces ustedes tendrían que ser capaces de definir qué es un criterio de evaluación. Nosotros, cuando escribieron el informe de lingüística, un poquito lo ejercitamos. Yo les propongo los criterios en función de los objetivos que tiene el espacio, y ustedes propusieron el de ustedes, ¿no? Entonces lo que había que darle a ese criterio era una redacción. Es un enunciado breve, por lo general comienza con un infinitivo, al igual que los objetivos, ¿no? Por ejemplo, exponer con fluidez. El verboide sería exponer, el infinitivo. Estoy cansada, perdón. Les pido disculpas. Entonces quiero decir, acá la primera idea es, ¿qué es un criterio de evaluación? ¿No? Ustedes todo esto lo van a después a fortalecer en la práctica, pero yo quiero que lo puedan definir. Acá en el final, un criterio de evaluación del final es demostrar conocimiento. Ahí está. Entonces es este el punto. No cháchara. O sea, no se queden solo con el registro de la experiencia de ustedes, que por supuesto es valiosísimo, sino únanlo a lo que ustedes van a proponer, a exponer y a explicar. Bueno, y les da 3 ejemplos de dispositivos, que ella no los llama dispositivos, los llama herramientas prácticas, ¿no? Bueno, dispositivo o herramienta de seguimiento. Las listas de control o cotejo, las escalas de valoración y las matrices de valoración. Definan cada una. De hecho, la escuela nueva viene, y la evaluación en pandemia este año, tendió estas cuestiones a plantear, sobre todo, más que escalas y matrices de valoración. Bueno, sí, nosotros hicimos una valoración pedagógica, yo les dejé un ejemplo en el archivo de evaluación. Entonces, voy por parte. Una lista de control o de cotejo es lo que yo les entregué con los criterios de evaluación para el informe, ¿no? Sirve para evaluar el proceso de un trabajo específico, de una actividad específica, ¿no? Generalmente para las de escritura son muy necesarias,
pero se puede evaluar para una exposición oral. De hecho, de alguna manera, ustedes con esa lista de cotejo fueron orientando el proceso, nuestro trabajo de conversación sobre el informe y después la calificación, que tuvo que estar numéricamente porque se pide. A mí no me importa, ustedes ya saben, o sea, yo soy más del estilo del palo de acaso, pero estamos en un sistema formal. Entonces, a veces establecer criterios de evaluación sirve para que el docente después no se conflictúe tanto con la nota que tiene que colocar, porque a todos nos cuesta poner un número porque un número no nos representa, etcétera, etcétera, pero tenemos que poner. Y los alumnos quieren el número en este sistema, ¿no? Entonces, quiero decir, ¿acaso nos permite pensar esto de que la evaluación es subjetiva, de que el número no importa? Pero Anijovic les viene a decir, bueno, el número está, no se lo dice en estos términos, entonces utilicemos herramientas de seguimiento que nos permitan colocarlo. Entonces, bueno, repito, lista de control para el seguimiento de un trabajo específico, una práctica específica. Escalas de valoración, que la escala de valoración generalmente se establece, con los alumnos, todo esto, los criterios, por eso se llama develar los criterios, sacarles el velo, tienen que ser consensuados, participativos, conversados, asegurarnos que los alumnos los comprendan, que comprendan qué quiere decir. Nosotros hablamos en un lenguaje pedagógico y los chicos ni ahí, no registran el léxico, no tienen por qué. Entonces también escribirlo de manera simple, directa, pensando en el destinatario, como yo los elaboré para superior, no los voy a elaborar para secundaria, Por eso les di los ejemplos de los utilizados en secundaria, búsquenlos por favor en el material sobre evaluación. Y bueno, generalmente la diferencia entre la lista de cotejo y la escala de valoración es que la escala de valoración se establece para un producto final, no para los procesos. Bueno, nada, digo, mira, estamos en un proyecto de elaborar una representación teatral, vamos a armar la escala de valoración. Tanto uno como otro, así como la matriz de valoración, está basada en establecer criterios y después una valoración que cada institución elige. Por ejemplo, la escala de valoración, como yo la pienso en proceso, esa que les dejé es logrado, o sea, o muy logrado, logrado en proceso, aún no logrado, ¿no? Y yo siempre dejo abierta la posibilidad de que el alumno se pueda reencauzar en el proceso. Es como, para mí esa es la escala de valoración más interesante y comulgo un poco con mis ideas sobre evaluación. Entonces el alumno dice, bueno, a ver, está logrado en proceso. ¿Por qué? ¿Qué criterio todavía no se logró? ¿Qué aspecto del criterio no se logró? Entonces da paso a una mirada interesante. Yo a veces les hago escribir. ¿Por qué te parece que está lograda en proceso la escritura coherente? ¿Por qué no uso conectores? Todavía no logro organizar los textos en párrafos, no sostengo un tema. Y ven cómo todo esto que yo mencioné recién podría ser perfecto, una lista de cotejo para evaluar un trabajo. La escala de valoración es como son más grandes los criterios, escribir textos coherentes, y yo en la lista de cotejo lo que puedo hacer es puntualizar. Si el trabajo es de escritura, ¿qué cuestiones se deberían tener en cuenta? Por ejemplo, separar en párrafos. Podría ser esa una. Y la matriz de valoración, la diferencia que tiene con la escala de valoración, esto está definido perfecto en la página 45, es que son documentos públicos. De la escuela lo comparte el directivo, lo pueden compartir los padres, lo pueden compartir los docentes y alumnos, pero generalmente la matriz de valoración se establece institucionalmente y ya viene armada. Puede o no tener discusión, depende de cómo sea el proyecto. Pero básicamente no hay diferencia entre la composición de la escala y la matriz de valoración. La idea de escala es bueno que hay un grado creciente, ¿no?, de lo que da cuenta del proceso, si se logró o no. Esto puede, en la lista de cotejos simplemente puede ser sí o no. La escala, como su nombre lo indica, tengo que poner una escala de valoración, por eso les decía esto, muy logrado, o logrado en proceso, aún no logrado. La matriz tiene también la escala, pero la matriz es institucional, mientras la escala es entre alumno y docente. Cualquiera de las tres herramientas tienen que ser comunicadas a los alumnos. Los protagonistas de la evaluación son los alumnos, si pensamos una evaluación como aprendizaje. Ay, se me va el tiempo del video. Bueno, capítulo 3 de Anijovic,
Yo destaqué, el capítulo 3 se denomina, esperen un poquitito, las contribuciones de la autoevaluación y la evaluación entre pares. Esto que yo les decía a ustedes un poquito lo vivenciaron con los coloquios, pero parte Anijovic de pensar esta idea de que tomarse tiempo para realizar autoevaluación o evaluación retroalimentativa es como un lujo en la escuela, ¿no? Y generalmente el prejuicio es: se está perdiendo el tiempo, perdí una clase porque el profesor no sabía qué hacer y la destinó a eso. Durante el cierre de notas no se hace nada, te dicen los chicos, porque todos los profesores están cerrando notas, charlan. No, bueno, pero vamos a darle entidad. Si yo vengo trabajando con una evaluación en proceso, con listas de cotejo, ante los trabajos prácticos fuertes, coordinamos, consensuamos los criterios, los chicos ya vienen con un trabajo piola sobre la evaluación. El problema es si yo último momento quiero cerrar la nota y le dije: mira, tenés un 6 porque no lograste esto, y de repente el alumno no lo sabía. Entonces ahí sí que lo dirime el profesor y realmente no fue un proceso. Guarda con eso. Entonces depende de lo anterior, de cómo ustedes anteriormente hayan trabajado la evaluación, que los alumnos le den a esa semana de cierre de notas una entidad importante y que hasta ellos puedan ponerse la nota, que son los más criteriosos del mundo cuando se tienen que poner. Entonces Anijovic va a partir diciendo: no es un lujo, es una necesidad. Y en la página 57 de nuevo pone 3 criterios. La autoevaluación permite saber qué aprender, permite conocerse a sí mismo, a la flauta que esto no es poco, y permite saber cómo aprender, no solo qué aprender, sino cómo aprender. Y eso es un poco la cuestión, ¿cómo hago un informe? No, bueno, tengo que ir a buscar más vocabulario específico sobre cómo se introducen citas porque no lo tengo. Entonces sé qué aprender, pero también qué tengo que hacer para lograrlo o cómo hacerlo. ¿Bien? No, bueno, para el informe, de lectura yo primero tuve que leer bien los autores. Tuve que volver a leer porque no lo había leído para las clases. Sé el qué y sé el cómo. Acá esto del qué y el cómo me parece fundamental, y ni hablar de conocerse a sí mismo. Entonces, de alguna manera, de nuevo Anijovic, ¿no?, les va a decir en qué momento se puede ubicar la autoevaluación, si puede ser al comienzo, si puede ser durante un trabajo, si puede ser al final, cuándo es lo más conveniente. Bueno, pone ejemplos. Si yo lo que quiero trabajar es enseñar a aprender cómo hacer, por ejemplo, un mapa conceptual o un esquema, cuál podría ser ahí la valoración que podamos establecer entre todos, la autoevaluación, etcétera, etcétera. Y bueno, tienen después ustedes al final diferentes listas de cotejo, y escala, hay escalas de valoración, listas de cotejo que nacen de una técnica que ella llama semáforo. Y bueno, la idea es que que ustedes puedan ir dando cuenta de las ideas que les propone Anijovic para pensar la evaluación en proceso, los dispositivos que les comenta. Igual que en Ontoria, cuando aparece la cuestión de qué técnicas se pueden utilizar en el aula para favorecer el trabajo grupal, la activación de la creatividad, el conocimiento de sí mismo y de los pares, y también el uso de la palabra. ¿Se acuerdan que yo les expliqué que Ontoria hace una distinción básica entre técnica y método y pasa a proponer técnicas divididas en 3 grandes grupos con 3 grandes objetivos: crear un clima de trabajo, despertar la creatividad, proponer el intercambio grupal? No la llama de esta manera, pero apunta a eso. Entonces, lo que quiero decir, ¿ven cómo a mí me sale solo el cruce entre los autores? Así como Anijovic les propone diferentes herramientas para que ustedes puedan decir: bueno, a ver, si yo quiero generar un registro sobre la evaluación en proceso, ¿cómo lo hago? Bueno, Ontoria hace lo mismo respecto de técnicas posibles en el aula. De hecho, una la vamos a tomar, que es la técnica de, con minutos contabilizados, exponer un tema. Entonces yo les voy a pedir en algún momento de la mesa que ustedes puedan en 3 minutos exponer rápidamente un autor. Si ustedes tuvieran que explicarlo en 3 minutos, Ontoria hace esto en 6 minutos en la técnica de Phillips 66, cuando los alumnos tienen que exponer un tema de A6, ay, qué mal estoy, de A6, en 6 minutos. Por eso se llama Phillips 66. Bueno,
no vamos a tener dada la condición, pero ustedes pueden variar el número, ¿no? Pero acá lo vamos a hacer individual porque no sé cómo se van a presentar. Nada, si ustedes se quisieran presentar de a dos y decir, bueno, preparamos, somos dos personas que armamos en 4 minutos, podría ser la presentación de un autor, con sus cuestiones básicas, o de un capítulo de autor, y ejercitar un poquito la técnica, ¿eh? Digo, para que vayan eligiendo. Digo, ¿acaso? Es ideal, y me voy a caso. Bueno, ¿acaso ustedes piensen? Todo el libro es recomendable, posiblemente en la práctica lo abordemos todo, pero ahora ustedes tienen asignados el capítulo 4 y 5, pero ¿acaso es un cruce directo? Porque viene a fortalecer todo lo que propone Anijovic, que básicamente es partir de la idea de que la evaluación es subjetiva, comenta cómo son dos proyectos de evaluación diferentes en la enseñanza alternativa, pero a la vez tiene como una cuestión muy específica, acaso, que es que la evaluación debe generar aprendizaje. Por ende, tanto acaso como Anijovic se alejan totalmente de la idea de examen, de control. Eso no existe, es de la escuela vieja, no sirve, lo único que genera es baja autoestima. La calificación justamente no tiene que ver con la valoración. Entonces digo, acá es como que acaso es mucho lo que les puede brindar. De hecho, ella habla de la posibilidad de llevar un diario, ¿no? Un registro que yo debo confesarles que me olvido de hacerlo. Y este año era el año ideal, pero bueno, hacer un registro, ¿no? Para entender que la evaluación no es un arma, sino un derecho. Digo, hay que pensarlo, y es un derecho que los alumnos conozcan los criterios, y es un derecho que puedan ser parte del proceso y opinar, y es un derecho que me hace crecer a mí. Acá el punto es ese también, ¿no? Yo crezco, yo abro mi posibilidad de pensar, prácticas habituales, me permito pensarlas de otra manera, estoy creciendo yo fundamentalmente, y estoy permitiendo el crecimiento de otros. Bueno, por eso es acá como muy interesante el concepto de rizoma que ella toma para la idea de evaluación. Tiene acá como este trabajo con lo gráfico que tiene acaso, que podría ser también comentado en el final. Y bueno, la idea de invesluar que ella les propone, digo ahí como muy puntual, ¿qué es invesluar? Si ustedes pudieran decir, bueno, yo pienso la invesluación, imagino la invesluación en mi materia de esta forma, anímense a hipotetizar. Si creen que hubo algo de invesluación en la cursada de didáctica o no. Y algo como muy importante es esta idea del boomerang, que es un poco lo que plantea Anijovic, la idea de lo cooperativo, ¿no? Que el docente también pueda ser evaluado. Bueno, me apuro porque me quiero ir a Carlino, que la dejo para el final, pero bueno, ya saben, Ontoria es muy fácil de leer, es muy metódico, sigan el caminito y sépanse bien las estrategias, tanto para Anijovic cuando explica los dispositivos, como para Ontoria. Creo que la mejor manera de estudiar es un buen esquema, es una buena forma. Ustedes léanlo al final, yo lo salteo para ir a Carlino. Pero es ahí como una buena forma hacerse un buen esquema, ver los nombres. Ustedes esquema, si creen que, que les dificulta recordarlos, pueden buscarse una estrategia de exposición, pueden compartir pantalla, practíquenlo antes, si no les sale, igual yo en el momento los voy a ayudar. Creen para el final, propongan, creen situaciones que ustedes digan, bueno, yo me sentiría cómoda exponiendo de esta manera, Nada, deslúmbrenme un poquito, sean autónomos, quiero decir, sean realmente protagonistas de la situación de evaluación. El conocimiento ustedes ya saben que tiene que estar, pero sean protagonistas en el mejor sentido de la palabra. Yo diseñé esta estrategia, quiero compartir esta cita, me parece importante tomar este ejemplo. Bueno, y en el caso de la evaluación, recuerden relacionarla con el bloque 4, donde vimos literatura. Y yo les di algunas consignas para pensar la evaluación de literatura. Entonces también digo, más allá de que yo se los pida, ustedes pueden tomar la batuta, tomar una consigna, comentar cómo piensan ahí que es la evaluación. Si se animan, sería súper interesante ponerles criterios de evaluación. Si yo llevara a cabo esta consigna en el aula, creo que los criterios que propondría como docente son los siguientes.
Bueno, nada, o haría una lista de cotejo. Incluso puede ser este un punto para el escrito, ¿no? Así que, bueno, nada, creen. Voy a Carlino. Escribir, leer y aprender en la universidad, un libro súper interesante, explica muy bien a Solé, Carlino, en el capítulo 2. Yo no les hice escanear el libro porque Marina estaba llena de gente, pero bueno, si alguien lo quiere está en casa. Pero explica, a ver si es en el capítulo 2, si les dije bien, sí, la lectura en el nivel superior, la lectura por encargo, y ahí aparece muy bien explicada y citada Solé. De hecho, yo desde Carlino voy a Solé. Bueno, y en el capítulo 3, ¿con qué se van a encontrar ustedes? Bueno, de nuevo, en el capítulo 3, un momentito que lo estoy buscando. Bueno, el capítulo 3 se llama evaluar con lectura y la escritura. O sea, yo evalúo, pero con la lectura y con la escritura. Fíjense la preposición con. No dice evalúo la lectura y la escritura, evalúo con lectura, o sea, con prácticas de lectura y con prácticas de escritura. Fundamental los títulos, se las estoy tirando esa como pista. Entonces ella parte de una cita de Hibbs y Simpson, que son dos pedagogos muy importantes, o sea, yo los busqué porque no sabía quiénes eran ni los leí. Cambiar algún aspecto de la evaluación incide en la mejora de la enseñanza más que cualquier otro cambio. Miren, qué interesante que Carlino empiece con esa cita. Y hace otra cosa interesante, Carlino, que a ustedes les puede servir, e incluso lo podrían tomar como técnica de estudio, que es hacer un resumen de lo que ella va a tratar en el capítulo, ¿no? Digo, más que plantear objetivos, que de hecho hace un A y un B, hay una especie de objetivo, ya les cuento un poquito de qué se va a tratar. Esta está piolísima, digo, yo creo que en los trabajos prácticos les he armado resúmenes de lo que veníamos viendo, ¿ven? Que todo sale de algún lado. Bueno, pero ahí es como que les da un pantallazo. Entonces ustedes pueden leer eso, digo, título, cita, resumen. Listo, entré a Carlino desde los paratextos y desde ahí avanzo. Bueno, lo primero que hace Carlino es comentar cuál es la situación de evaluación en el sistema universitario. Ustedes piensen que está dirigido digamos, al nivel superior, a partir de sus experiencias en el nivel superior, pero lo que dice, digo nada, es ideal para secundaria. Entonces ella otra vez retoma esta idea de evaluación como aprendizaje y hace una pregunta que me parece súper interesante: ¿para qué evaluamos? ¿Para qué evaluamos? Dice ella, para definir criterios, para examinar, para orientar desempeños a futuros. ¿Para qué evaluamos? Ella hace como primero una descripción del estado de la cuestión de la evaluación en el nivel superior. Y desde ahí parte, yo esto se los había dicho, de los supuestos que hay sobre la lectura y la escritura, porque acuérdense que ella les va a explicar que es evaluación con lectura y con escritura. Y bueno, entonces empieza a hacer su propuesta, ¿no? Cuenta lo que a ella le pasa como docente, que pasa frente a los parciales. Es muy etnográfico el texto de Carlino. Bueno, se me cortó el video anterior, así que este no puede durar más de 5. Bueno, trae experiencias, como les decía, de Carlino, de desaprobación de parciales, y es muy etnográfico el texto, ¿no?, que hace. Entonces, bueno, nada, a partir de la página 113... ella empieza a hablar de lo que son para ella las buenas prácticas evaluativas en el nivel superior. Digo, acá punto crucial para el final. Entonces ella va a decir, bueno, las empieza a nombrar, a ver si las leo. Dice, cuando los alumnos aprueben, para que aprueben, ¿no?, en un nivel superior, por supuesto que ella trabaja con la noción de criterios. Hay que establecer los criterios. Se puede trabajar haciendo guías de preguntas sobre los textos previos o establecer objetivos de lectura, qué aspectos tienen que tener en cuenta. Hacer charlas grupales, cómo volverían a hacer, cómo volverían a responder. Por eso ella en la página 115 les va a hablar de la posibilidad de reescribir el examen. Entonces es como que ella hace propuestas, ¿no?, para repensar la evaluación. Y básicamente es establecer una guía de preguntas sobre los textos, pero no preguntas al estilo cuestionario, sino preguntas que permitan debatir, focalizar cuáles son los conceptos claves, qué aspectos se deberían relevar en un final. Trae a Solé. Por eso les digo, ustedes perfectamente a Carlino la pueden cruzar con Solé para que vean los cruces del programa. Establecer criterios de evaluación, y ella vuelve a la idea de qué son los criterios, otra vez el cruce con Anijovic.
y armar escalas de evaluación o de valoración. Digo, Anijovic. Entonces toma en la página 119 el análisis de un caso. Estoy buscando el nombre de la alumna, no me acuerdo si es Adela. Lo que le pasa a Adela, y muy al estilo de registro, digo, eso es para leer y disfrutar, cuenta, ¿no? Cuál es la situación de Adela y qué es lo que ella propone para repensar la evaluación en cuanto a Adela. Y es más, ella habla del proyecto de una jornada abierta, que les voy a pedir que lo tengan en cuenta para el final, porque me parece súper interesante. Digo que es una jornada abierta para Carlino. Y ahí, hacia el final, ustedes tienen un apartado que es leer y escribir para una ponencia oral, y ella ya se empieza a meter con prácticas de lectura y escritura del nivel académico y cómo tendríamos que pensarlas, ¿no? Incluso es muy interesante lo que dice sobre cómo construir buenos criterios de evaluación y evaluar la evaluación. Los invito a leer con detenimiento la página 128 y 29, ¿no? Esas páginas, cómo evaluar la evaluación. Y bueno, hacia el final hace por supuesto un resumen y ustedes tienen un apéndice donde ella pone como ejemplo listado de preguntas que se pueden hacer, cómo le propone a un alumno la reescritura de un examen, cómo arma las escalas de evaluación. Esto es como un anexo, ¿no? Tienen los ejemplos de todo. A ver acá, un alumno que entrega un examen a partir de las observaciones que se hicieron. Ella trabaja mucho la idea de grupo también, que entre todos puedan definir qué es lo importante en un texto, qué se debería evaluar. Bueno, y pone el ejemplo de la reformulación de un parcial que le hace hacer Adela, ¿no? En este anexo ustedes pueden, digo, ella como que pone las fuentes etnográficas, sienta las bases de todo lo que dijo antes. Entonces, digamos, el recorrido con Carlino es esto. Cuando ustedes vean a Carlino van a ver a Anijovic, pero es interesante porque Carlino específicamente se posiciona en el nivel superior y se posiciona en qué hacemos con la lectura y la escritura para evaluar, ¿no? Y siempre tiene algo nuevo, por ejemplo, la parte de cómo construir un criterio de evaluación es muy interesante y mucho más amplio que en Anijovic. Y la idea de lo que sería evaluar la evaluación, digo, cruza directamente con acaso y también es muy interesante. Entonces, bueno, digo, porque este video duró como 30 y pico de minutos, por era para todo el bloque 4. Creo que acá hice como una línea más correcta. Escúchenme, bueno, nada, con tiempo los que quieran. Cualquier duda me siguen preguntando, pero por favor, tengan sobre la mesa los documentos de evaluación que les pasé, tanto las consignas como los ejemplos de escalas de valoración. Pueden utilizarlos, pueden mostrarlos. Si ustedes van a compartir pantalla, elijan el mejor recurso. Yo les estoy sugiriendo los esquemas para ciertos autores. Podría ser también una cita escrita que la descompongan y la analicen, pero tiene que ser muy fluido eso, tiene que ser, digo, como que se note que hubo una preparación, una organización y sobre todo autonomía para crear algún tipo de situación para la exposición que están desarrollando. Bueno, nada, la corto acá. Cualquier duda me escriben, si van estudiando y hay una idea que no entienden, me tienen paciencia, no sé si voy a poder responder en el momento, pero bueno, lo vamos conversando. Les mando un cariño y bueno, gracias por la paciencia y suerte. Si rinden antes de mí de didáctica, mucha suerte.